porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7. Si deseas apoyar la obra del Señor en MR, puedes hacerlo a través de consignación o transferencia electrónica a la cuenta de ahorros número 554-00000440 de Bancolombia, a nombre de Iglesia Ministerio de la Reconciliación, NIT 802-025-169-3. La gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, mis amados pastores, hermanos, amigos y demás simpatizantes del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en esta hora se conectan con la señal del ministerio de la reconciliación. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo donde la palabra del Señor ha de ser predicada. El maná que desciende del cielo, la palabra misma de Dios, que es la que trae salvación, que es la que trae edificación, que es la que trae libertad al que está cautivo, que es la que puede consolar al que está afligido. Su palabra, la palabra del Señor, el poder que Dios ha usado para transformar nuestras vidas. Esa es la que Él en esta hora, por su gracia, nos va a permitir escuchar. Este canal que el Señor nos ha concedido al Ministerio de la Reconciliación, le damos gracias a nuestro gran Dios por esta oportunidad. Es una gracia que Dios nos ha concedido en este tiempo para seguir llenando no solamente a Barranquilla, sino al mundo entero del conocimiento de la gracia de Dios, porque el ministerio de la reconciliación ha recibido un llamado de parte de Dios y es a predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados pastores, nuestra gratitud para ustedes, porque todo lo que el Señor ha sembrado en nuestros corazones para hoy poder recoger un fruto y poder compartir la palabra a muchas personas es por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas a través de ustedes. Así que reciban un caluroso abrazo en el amor incomparable de nuestro Señor Jesucristo, de toda la congregación del Ministerio de la Reconciliación. Bien, mis hermanos, como lo decía anteriormente, estamos aquí reunidos para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta hora. Pero antes, acompáñenme a orar. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, porque hemos aprendido de nuestro Señor que si Él no edifica la casa, en vano lo hacen los edificadores. Así que yo no quiero en esta hora edificar en vano, sino que quiero en el nombre de Jesús que este tiempo sea de gran provecho. Así que acompáñenme con fe a esta oración. Padre, en el nombre de Jesús oramos a ti, dándote gracias, Señor, por concedernos este espacio para predicar tu palabra. Y en esta hora, Padre, nos acercamos delante de tu presencia en el nombre de Jesús, sabiendo que en Cristo Jesús ya no hay condenación para los que estamos en Él, que ahora libremente podemos acercarnos al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Padre, y eso es lo que hoy nosotros anhelamos de tu parte, que tu gracia siga sobreabundando en nuestros corazones para seguir comprendiendo tu palabra
y a través de una mejor comprensión de ella, nuestra fe sea fortalecida y así podamos seguir perseverando, así podamos seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Aquí estoy, Señor. Coloco mi vida delante de ti, coloco mi mente, coloco lo que he estudiado en el secreto, para que conforme a lo que tú me has dado, tú le impartas a la iglesia en esta hora. Y esta palabra sea de grande edificación para todos nosotros. Traiga libertad al cautivo, traiga arrepentimiento y un nuevo nacimiento al que está muerto en delitos y pecados, pero que también traiga edificación para tu iglesia, tu amada, tu escogida, tu ataviada. Así que, Padre, con fe hemos orado, colocando este tiempo en tus manos. Sabes, Señor, que dependo de ti para hacer las cosas bien. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta hora tiene por título Perseverando en el Evangelio. Perseverando en el Evangelio. Y este título lo tomo de la primera carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y esa es nuestra primera cita. Prácticamente la primera parte del mensaje vamos a estar tomándola de estos dos versos bíblicos. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Lo voy a volver a leer. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, creísteis en vano. Amén. Este pasaje, mis queridos hermanos, junto al versículo 3, al versículo 4, nos traen un resumen muy interesante acerca de lo que es el Evangelio. Es un resumen, es una condensación muy interesante para que nosotros meditemos de día y de noche y recibamos luz, más luz de la que el Señor nos ha dado hasta este momento respecto a qué es el Evangelio. Pero en esta ocasión no vamos a centrarnos en el verso 3 y 4, sino en los dos primeros versículos, en el primero y en el segundo. El apóstol Pablo les está recordando a los corintios, les está diciendo, yo les declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea, les está recordando que él ya les había predicado el evangelio. Les está diciendo que ese evangelio que él les predicó, ellos lo recibieron. Y ahora en ese evangelio es que ellos perseveran hasta el final. Así que aquí yo encuentro que lo primero que tiene que ocurrir en el ser humano es que el evangelio tiene que ser predicado a su vida. Después de esto, después que el evangelio es predicado, el evangelio tiene que ser recibido, y no de cualquier manera, sino con fe. Y después de que el evangelio es recibido, en el evangelio tenemos que perseverar. Muchos de nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, ya el evangelio nos fue predicado en algún momento para salvación. Ese evangelio lo recibimos para salvación y ahora nos encontramos en una tercera fase, por decirlo así, que es la etapa en la que ahora estamos nosotros los creyentes, que es la perseverancia de los santos. O sea, ahora nosotros, por ese evangelio que hemos recibido, por esa fe que Dios ha puesto en nuestros corazones por gracia,
nosotros nos encontramos perseverando. En esa primera etapa, donde el evangelio tiene que ser predicado, hay una responsabilidad clara y una responsabilidad que recae sobre el evangelista, sobre el hermano o el pastor que Dios ha comisionado para predicar el evangelio y esparcirlo como cual sembrador en un cultivo sale a esparcir muchas semillas para posteriormente cosechar algún fruto. Entonces, hasta predicar el evangelio llega la responsabilidad del evangelista o del pastor. Ya después viene una responsabilidad del oyente. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Recibir con fe la palabra que a mí me han predicado. Y otra responsabilidad importante del evangelista o del pastor, darle la semilla verdadera al oyente, o sea, darle el evangelio de la gracia, el evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo, como predicaba hace un par de semanas atrás nuestro hermano Joao. O sea, es responsabilidad del predicador darle el verdadero evangelio, porque de eso depende que la persona pueda recibir verdaderamente al Cristo de la gloria, al Cristo que verdaderamente salva, no a cualquier Jesús, sino al verdadero Jesús que está escrito en la palabra, el Jesús que vino a este mundo hace 2000 años a morir por nosotros, el Cristo que vino por nosotros a morir y al tercer día resucitar para nuestra justificación, para que ahora nosotros pudiésemos ser nuevas criaturas. Así que eso es una responsabilidad muy importante del evangelista, del pastor, predicar el evangelio correcto. Después, entonces, recibir el evangelio con fe para que nos pueda aprovechar. O sea, si la palabra no se recibe con fe, entonces esa palabra que viene a nuestras vidas no nos aprovecha por nada. Dice las escrituras que a los de Israel la palabra que les fue predicada no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no le acompañó la fe a esa palabra que le fue predicada. Entonces, esa palabra no dio ningún fruto en sus corazones. Ahora, después de haber recibido el evangelio con fe, después de haber sido justificados, después de haber sido perdonados, entonces ahora empezamos una carrera. Entonces, en esa carrera es la que nosotros como creyentes nos encontramos en este tiempo, que es perseverando en el camino de el Señor. Ahora, qué importante sería para nosotros definir qué es perseverar. Y eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Perseverar, yo lo encontré en un diccionario sencillo en español que dice: perseverar es mantenerse constante en la consecución de lo comenzado, aun cuando las circunstancias sean adversas. Es decir, mantenerse firme hasta el final, hasta la consecución de lo que se empezó. O sea, el perseverar relaciona a un inicio y a un fin. O sea, perseverar no es empezar y dejar por la mitad lo que empecé, no, es terminar lo que empecé. También encontró otro significado que dice durar permanentemente o por largo tiempo. Y hay unos sinónimos interesantes como constancia, persistencia, firmeza, dedicación y tesón. Los estudiosos dicen que una clave de la perseverancia es tener objetivos claros y definidos. Ahora, para algunas personas la perseverancia no es buena porque son perseverantes en hacer el mal. O sea, tienen mal sus objetivos. Pero para nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros objetivos, nuestra meta sí es buena, pura y santa, que esperamos cielo nuevo y tierra nueva de nuestro Señor Jesucristo, que esperamos verlo a Él cara a cara algún día. El perseverar en la palabra que hemos creído es lo que nos va a llevar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abba, Padre, aleluya, bendito sea su nombre, porque algún día le podremos ver
cara a cara. O sea, no siempre vamos a estar aquí en la tierra en medio de tanta tribulación, en medio de tantas enfermedades, en medio de tantas situaciones. No todos los días nos vamos a levantar batallando contra el pecado, todos los días y todos los días. No, algún día vamos a estar en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva que Él prometió para los que confían en Él hasta el final. Entonces, el perseverar está asociado a guardar la palabra de Dios siempre. El perseverar está asociado a seguir confiando en su verdad, así como lo hicimos en un principio. Y es importante esto porque cuántas cosas en la vida nosotros no hemos empezado y para vergüenza nuestra no hemos terminado. Eso no es perseverar. O sea, si tú empezaste creyendo en Jesucristo, tienes que terminar creyendo en Jesucristo. Eso es perseverar. Entonces, en el verso 2 hay una palabra clave en esta predicación y es la siguiente. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces la palabra retener es importante, ¿por qué? Porque dice, si retenéis la palabra, o sea, o el evangelio que les he predicado, que predicó el apóstol Pablo a los Corintios, sois salvos. Si no, creíste en vano. O sea, si tú no eres capaz de retener el evangelio de principio a fin, fue porque cuando creíste al principio, en ese momento, tu fe o tu profesión de fe fue algo totalmente superficial. O sea, fue una fe que no tuvo raíces profundas. Fue una fe motivada por cualquier otra cosa. Quizás pudo ser una fe motivada porque querías tener un trabajo o quería la persona tener un esposo, una esposa, yo qué sé. No era la motivación correcta. O sea, no fue una fe que provino de un amor sincero a Dios, de un amor de querer conocer al Dios de las Escrituras, al Dios que nos creó y al Dios que envió a su Hijo a este mundo a morir por nosotros, para nuestra salvación. Entonces, en ese mismo verso yo anoté, yo tomo una nota que dice lo siguiente. O sea, primero a los Corintios 15:2 quiere decir que el que guarda la fe hasta el final es el que verdaderamente es salvo, o a menos que desde un principio nunca lo haya creído verdaderamente. O sea, el que guarda la fe hasta el final es el que verdaderamente es salvo, o a menos que desde un principio nunca hayan creído o haya creído verdaderamente en el Evangelio. Entonces, cuando yo hablo de retener, definiendo esta palabra, esto significa, es impedir que algo salga, se mueva, se elimine o desaparezca. Entonces, en el contexto en el que nosotros estamos recibiendo la palabra en este tiempo de predicación, retener es seguir confiando en la verdad que hemos creído y recibido por el resto de nuestra vida. Pase lo que pase, sea la circunstancia que venga, es aferrarnos a esa verdad, o sea, es agarrarnos de esa verdad que recibimos cuando el Evangelio nos fue predicado. O sea, retener es el equivalente a mantenernos firmes en lo que hemos creído. O sea, es aferrarse. O sea, si tú creíste en eso al inicio de tu carrera cristiana, tú tienes que aferrarte a eso, a lo que tú recibiste en ese momento, al amor profundo que tú en ese momento experimentaste por el Señor. Yo ahora recuerdo ese pasaje que está en Apocalipsis, cuando el Espíritu Santo habla a las iglesias. Y uno de los mensajes más fuertes es que había una iglesia, que era la iglesia de Éfeso, que descubrían a los que eran falsos, descubrían a todos los que no tenían un mensaje verdadero, pero el Señor decía algo, pero tengo algo contra ustedes, y es que han dejado el primer amor. Sea, ¿qué es el primer amor? Colocar a Dios de primero siempre en nuestras vidas. Él, el primero en nuestras vidas. Lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto y todo en nuestra vida es Dios. Ahí no hay lugar para ninguno de nosotros ni para nada más.
Dios siempre tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. O sea, si Él fue nuestro primer amor en ese momento y era lo primero el día que creímos, hoy, después de un año, después de 2 años, después de 3 años, después de 10 años, después de 30 años, después de 50 años, después de 70 años de haber creído, tiene que seguir siendo nuestro primer amor. Porque entonces corremos el riesgo de que entonces nuestra profesión de fe al principio pudo haber sido en vano. O sea, todas las personas que en algún momento de su vida creyeron en un momento, pero con el pasar del tiempo se diluyeron, eh, cayeron en pecado, se apartaron por los afanes de este siglo, en fin, lo más probable es que esas personas cuando creyeron, no creyeron verdaderamente, sino que fue una fe superficial. Creyeron intelectualmente en el Señor, pero no hubo una transformación profunda en su ser, o sea, no hubo un arrepentimiento genuino en sus corazones. Entonces, si tú me estás escuchando en esta hora y este es tu caso y en algún momento tú te apartaste del camino del Señor y hoy estás escuchando esta palabra, hoy es día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú has escuchado la voz de Dios, la voz de Dios en esta hora, no endurezcas tu corazón. No pienses que esto es palabra de hombre. No pienses que esto es cuento del predicador que quiere venir a fastidiarme en esta hora. No, yo que quiero es ahora relajarme para escuchar la palabra de Dios, pero este hombre lo que está predicando ahora es en contra mío. No, no es en contra, no es por tu mal, es por tu bien, es para que vuelvas a las primeras obras, es para que vuelvas al camino de Dios, es para que te reconcilies con Jesucristo, es para que le entregues tu vida a Él definitivamente. Y ya no creas en vano, sino que a partir de hoy tu fe en Él sea una fe genuina y verdadera y creas completamente en el consejo de Dios. Dejes a un lado tus argumentos, tus pensamientos y todo lo que hace parte de esta tierra y arropes la verdad de Jesucristo, su verdad y su palabra como tu única fuente de vida, como tu único manual de vida. Él es la fuente de perdón, Él es la fuente de vida, Él lo es todo en nuestras vidas. Así que esto es un llamado al arrepentimiento, si este es el caso tuyo. Entonces dice la palabra en Mateo 24:9, un pasaje que ya hemos leído en algunas ocasiones en nuestro ministerio. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo te invito a que repitas conmigo donde tú estés. Repite. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este pasaje también en la nueva versión internacional dice, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aquí está hablando de los últimos tiempos, las persecuciones fuertes que vienen en los últimos tiempos para la iglesia del Señor y para muchos que estén en las congregaciones. Pero yo aquí no me quiero centrar en esa parte, quiero centrarme en dos frases que acabo de leer. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Muchos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Por causa de las persecuciones. O sea, dejarán la fe. O
sea, lo que creyeron al principio ya no lo van a seguir creyendo. Pero después en el verso 13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O sea, el que no se aparte de la fe, o sea, el que siga creyendo, el que siga reteniendo lo que creyó desde el principio, el que lo siga guardando en su corazón y lo ponga por práctica en su vida diaria, entonces ese será salvo. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Entonces, aquí hay una pregunta importante que es relevante que nosotros podamos resolver en esta hora. ¿Por qué el que persevere hasta el fin es salvo? Yo tomé una nota textual y se las voy a leer a continuación. Porque este fue el que creyó verdaderamente en Cristo Jesús cuando le fue predicado el Evangelio. Este fue el que profesó una fe que lo justificó de sus pecados y verdaderamente lo transformó, permitiéndole durante el resto de su vida seguir reteniendo o guardando la fe. Porque este no creyó en vano, sino que creyó verdaderamente. Y aquí recuerdo algo que he escuchado muchas veces de nuestro pastor, que ¿por qué nosotros perseveramos? Porque nosotros somos salvos, porque el Señor nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser su iglesia, para ser su amada. Entonces, por causa de que nosotros somos salvos, es que nosotros ahora perseveramos, porque se pudiese entender también que entonces que la suma de muchas obras que yo hago en mi vida cristiana es lo que me va a dar el paso para el cielo. No, es que yo persevero porque soy salvo y eso es importante tenerlo claro. O sea, la fuente de nuestra perseverancia, la razón por la cual tú y yo estamos aquí en pie y nada de lo que nos ha pasado en este mundo, las pruebas, la lucha contra el pecado, los engaños de Satanás, sus dardos de fuego en todo este tiempo que llevamos como creyentes, como cristianos. ¿Por qué nada de eso ha podido tumbarnos? Porque a nosotros el que nos guarda es Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro 1:5. Se los voy a leer. Dice la palabra literalmente: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, óigalo bien, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, ¿por qué nosotros somos, por qué nosotros perseveramos? Porque nosotros somos guardados por el poder de Dios. O sea, porque nosotros hemos recibido del Señor un don, el don de la fe. Entonces, esa fe que hemos recibido del Señor es lo que ahora nos da pie a nosotros para poder perseverar. Mi hermano, yo escucho estas cosas, yo recibo estas cosas con fe y esto me llena de gozo, de saber que la fuente de mi perseverancia no son mis fuerzas humanas, sino es el poder de Dios, es el poder del Espíritu de Jesucristo que habita dentro de mí. O sea, esa es la fuente que me permite a mí saber que voy a llegar hasta el final, o sea, que voy a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, ¿por qué el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Por qué, mi querido hermano? Porque ese fue el que creyó verdaderamente al principio. Ese fue el que verdaderamente recibió la salvación que el Señor había preparado. Ese fue el que verdaderamente no se resistió, sino que dijo, me voy a arrepentir, porque he creído en la verdad que se me está predicando. Entonces, como hubo una fe genuina, esa fe genuina es la que nos catapulta a poder perseverar durante el resto de nuestra vida. Y por tanto, entonces el que a lo largo del tiempo no persevere, que está demostrando que en el principio no creyó verdaderamente. O sea, que su fe en ese momento, se hace un año, se hace 2 años, se hace 5 años, 10 años, 20 años, no fue una fe genuina, no fue una fe verdadera. Ahora, no obstante a todas estas cosas, y ahorita lo mencionaba un poco, y quiero que esa parte quede clara
lo que acabo de explicar, que quede todo bien claro, eh, que no haya lugar para pensar más allá de lo que he dicho. ¿Quiénes son los que perseveran? Los que son salvos. Nosotros perseveramos porque somos salvos. ¿Ok? Esa es la verdad que he querido predicar en este momento y es lo que quiero que quede claro, que nosotros perseveramos porque somos salvos. Amén. Ahora, no obstante, mis queridos hermanos, que el Señor nos guarda, que el Señor, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe y no obstante que hemos tenido una fe genuina al inicio de nuestro caminar con el Señor, eso no significa que en nuestro caminar no van a haber situaciones que nos van a sacar lágrimas, situaciones en las cuales quizás podemos hasta dudar, pueden haber momentos donde van a asomar dudas en nuestra vida. Satanás va a aprovechar para enviar dardos de fuego. En fin, va a ocurrir una serie de situaciones en este caminar con el Señor que nosotros tenemos que conocer para que no nos sorprenda y entonces poder perseverar bien y poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, uno de esos primeros desafíos en nuestra perseverancia al Señor es todas las pruebas que se presentan en el diario vivir. Vamos a leer en Isaías 43, 1, 2. Isaías 43, 1, 2. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Nótese algo, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, que en estos pasajes la promesa del Señor no está centrada en que nosotros no vamos a pasar por el fuego, que nosotros no vamos a pasar por aguas impetuosas o por ríos caudalosos, no. La promesa del Señor no está centrada en eso. ¿Dónde está la promesa del Señor? En que cuando pasemos por el fuego no nos va a quemar. En que cuando hayan aguas impetuosas, el Señor estará con nosotros. Y que cuando hayan ríos caudalosos, no vamos a ser anegados. Esa es la promesa del Señor. Así que la prueba para nosotros los creyentes está, ¿qué? Está garantizada. O sea, nosotros digamos que casi todos los días estamos en prueba. Lo que pasa es que hay pruebas de alto calibre, por decirlo así, y hay pruebas mínimas, pruebas pequeñas en nuestro diario vivir. Pero como quiera, nosotros todos los días estamos en una prueba diferente. Vuelvo y lo repito, unas de mayor magnitud y otras de menor magnitud, así como hay terremotos que causan un gran desastre, una gran catástrofe, así como hay terremotos que ni siquiera se sienten, que solamente en los equipos estos que utilizan para medir los sismos es donde se registran, ni siquiera se sienten. Así también son las magnitudes de las pruebas que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir. Ahora, cuando venga una prueba y una situación, nosotros tenemos que agarrarnos de esta palabra y confiar. No, el fuego de esta prueba, por más que las llamas estén ardiendo y estén subiendo y subiendo y subiendo, eso no me va a quemar. Así como cuando Sadrat, Mesad y Abed-Nego fueron al horno de fuego porque no quisieron postrarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y vino el Señor, y el Señor se manifestó corporalmente en ese momento y los salvó del fuego. Que Dios mío, Nabucodonosor terminó dando gloria a Dios después que eso pasó. Fue un milagro, de los milagros más tremendos que el Señor ha hecho en la historia de la humanidad. Los hombres que llevaron a Sadrat, Mesad y Abed-Nego
a- al horno de fuego, eh, se quemaron inmediatamente, solamente con el calor de las llamas, porque este rey, que era bastante particular, Nabucodonosor, dijo que calentaran el horno 7 veces más. Y ellos no se quemaron, ¿pero por qué? Porque el Señor estaba con ellos ahí. Esa fue la razón, no fue por ellos, es porque el Señor estaba con ellos y los guardó y los cubrió, así como cuando Daniel estuvo en el foso de los leones. El ángel del Señor lo ayudó y le cerró la boca a los leones. Asimismo, pasa en la vida de todo verdadero creyente. El fuego nunca nos va a quemar, ni el agua nunca nos va a ahogar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que está con nosotros ahí guardándonos siempre, ahí guardándonos siempre. Cuando vemos que ya el agua está ahí, que Dios mío, esto me va a ahogar, el Señor viene y abre el mar rojo y pasa para el otro lado en tierra seca. Y así es el Señor. Esa es la vida de nosotros como creyentes. Entonces, cuando viene una prueba, esto, la prueba lo que busca en nosotros como creyentes no es destruirnos, no es que nosotros nos salgamos del camino de la perseverancia, no. Más bien lo que busca es que nosotros nos afirmemos en el cimiento en el que nosotros estamos fundados. Porque cuando vienen los vientos impetuosos, cuando vienen las tormentas, los tornados, los huracanes, los tsunamis, las casas que están sobre la arena, ¿qué les pasa? Se derrumban inmediatamente, pero todo aquel que está bien fundamentado, eso se queda ahí. El agua pega, el agua golpea, puede hacer una que otro pequeño daño, pero el edificio se mantiene en pie. Así como los edificios que son antisísmicos. Hay edificios que puede venir un terremoto fuerte, pero el edificio se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque fue edificado en un buen fundamento para resistir la devastación de un fuerte temblor. Hay otros que no, hay otros que no les colocaron un buen fundamento y al mínimo temblor enseguida se vino abajo. Entonces, cuando una persona ha creído en vano, o sea, no ha creído verdaderamente en el Señor, ¿qué pasa cuando viene una prueba? ¿Qué pasa cuando viene una situación de aflicción fuerte? Inmediatamente se aparta del camino del Señor, abandona la fe. Eso es inmediato. ¿Por qué? Porque es que viene la fuerza del agua y se lleva esa casa. ¿Por qué? Porque no está fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos. Pero cuando nuestro edificio está fundado sobre la roca verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con las pruebas? La prueba, al contrario, va a terminar fortaleciéndonos después que pase. Nos va a terminar estableciéndonos más, afirmándonos más en el camino del Señor. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. Eso lo dejó escrito el Espíritu Santo a través de Pedro. En primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ahí está la palabra, padecido, después que hayáis pasado por alguna prueba, por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea que después de la aflicción, que es por un poco de tiempo, y aquí aprovecho para acotar esto, como nuestro pastor en algún momento se lo escuché diciendo, las pruebas no son eternas, las pruebas son por un poco de tiempo, tienen un principio, pero también tienen un final. Ahora el Señor no nos muestra cuándo es el final, pero entonces tenemos que mantener creyendo. Así como estamos esperando la venida de Cristo y sabemos que es cierta su venida en algún momento de nuestra existencia y nosotros que estamos aquí en vida, nosotros esperamos que Cristo venga antes que nosotros partamos. Esa es nuestra esperanza. Asimismo, tenemos que tener la esperanza de que la prueba que tú estás pasando o que yo pueda estar pasando en este momento, en cualquier momento, en un de repente del Señor, eso se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando el Señor diga, no, ya considero que hasta aquí llegó lo que le quería enseñar a mi hijo amado en esta prueba. Mi querido hermano que me estás escuchando en esta hora, la prueba nunca es para destruirte, al contrario, la prueba es para que tú puedas brillar cada vez más como hijo de Dios, es para que tú puedas amar, para que tú y yo podamos amar cada día más a nuestro Dios.
Y con esto recuerdo que Job, con todo lo que le pasó, no atribuyó despropósito alguno al Señor. Así que un verdadero hijo de Dios, cuando viene una prueba, por más fuerte que sea, no le va a atribuir un despropósito a Dios. O sea, siempre va a entender que Dios en lo que está permitiendo que pase, tiene un propósito. Y ese propósito el Señor nos los declara en Romanos 8:28. ¿Cuántas veces esa palabra no la hemos leído en el ministerio? Pero ¿cuántas veces no nos es necesaria seguir leyendo esa palabra, meditándola cada día, deteniéndonos a mirar la riqueza del evangelio que está en esos dos versículos, cuando el Señor nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los que han creído verdaderamente en Él, a los que no creyeron en vano, a los que dejaron su vida por, y a los que renunciaron a todo lo que tenían, a padre, madre, todo trabajo, todo lo que tenían por seguir a Jesucristo. Ahora, y con esto no estoy diciendo que cuando una persona cree en Jesucristo, entonces tiene que tratar mal a los padres, ¿no? Lo que se refiere a esto es que si aún tu papá se opone a tu creencia en Jesucristo, tú tienes que colocar de primero a Dios. Y él te dice, no, yo no quiero que tú creas en Él. Bueno, ahí entonces uno tiene que escoger si le sigue la idea a su progenitor o si recibe el Evangelio y sigue la verdad de nuestro Padre, pero no de nuestro Padre terrenal, sino de nuestro Padre eterno. A eso se refiere. O sea, al que renunció a su padre o madre, al que lo dejó todo por el Señor. Esos son los que aman verdaderamente a Dios. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, en mayúscula, lo resalto, en negrilla, en una letra tamaño infinito, 1000, número grandísimo. Todas, esta palabra no se te olvide, mi querido hermano. Todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, esto no está garantizado para todas las personas. Por eso digo y lo repito, mi querido hermano, mi hermano en la fe, o sea, los que hemos sido renacidos de simiente incorruptible, los que participamos de la familia de Dios, los que por su gracia, mediante el don de la fe, hemos creído verdaderamente en Él. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforma su propósito, ese es el propósito, son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, el propósito de la prueba es que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Alguna vez le escuchaba a alguien un ejemplo como un orfebre haciendo una vasija de oro y entonces él comienza a hacerla y de pronto se mira en la vasija y ve una imagen bien borrosa y ve una imagen bien borrosa y entonces sigue puliéndola y puliéndola y puliéndola y puliéndola y se vuelve a mirar, pero todavía no se alcanza a ver bien los detalles de su cara y la sigue puliendo y puliendo hasta el día que se mira ahí y dice, ese soy yo. Asimismo, Cristo está haciendo con todos nosotros. Él mira, Él se mira en nosotros. Estoy dando un ejemplo, Él se mira en nosotros. Y entonces su obra en nosotros hasta dónde va a llegar, hasta el día que Él te mire a ti, a mí, y diga, Él se parece a mí, me estoy viendo, el reflejo de Él soy yo. Ahí está mi benignidad, ahí está mi mansedumbre, ahí está mi amor por el Padre, ahí está mi amor por las personas. Ahí está todo lo que tengo yo, ahí está en mi Hijo. Entonces, esa es la obra del Señor y ese es el propósito de la prueba, que seamos cada día más como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un consejo en medio de esto que yo les pudiese dar, yo lo noté aquí, y es que para que las pruebas no nos afecten más de lo debido, uno debe continuamente meditar en el Evangelio, en quien hemos creído, qué fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque tuvo que morir Cristo por mí. O sea, quién era, o sea, recordar en algunos momentos quién era yo antes de conocer a Cristo para nunca olvidarnos de la piedra de donde Él
nos cortó y ahora ¿quién soy yo en Él? O sea, recordar que por gracia, sin ningún merecimiento alguno, ahora nosotros estamos en Él. Conocer quiénes somos ahora en Cristo Jesús y también conocer doctrinalmente cuál es el propósito de la prueba en el creyente, que eso es lo que he tratado de esbozar en este momento con estos versículos que he tocado en Romanos 8:28 y en primera carta de Pedro 5:8. Claro está que el propósito de las pruebas, eso da para un tema bien bellísimo en el Señor, para cada día enamorarnos más de Él y saber cómo afrontar las pruebas que tenemos en nuestro diario vivir. Otro desafío u otra batalla que tenemos en cada día y a lo cual nos enfrentamos cada vez que nos despertamos, y es el engaño del pecado, la carne, el viejo hombre. Esa es otra batalla que nosotros libramos cada día que donde nosotros no la sepamos librar, podemos pasar ratos bien amargos. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira lo que dice. O sea, para dejar de creer en Él. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, ¿qué hay en nuestras vidas? ¿Qué hay en mi vida, Fernando González, que no has renunciado? ¿Qué hay en tu vida, mi querido hermano, que nos hace falta por renunciar? O sea, no dejemos que eso a lo cual hoy, en este año 2022, que no hemos renunciado, nos endurezca el corazón. Porque cuando una persona se le endurece el corazón, ¿qué pasa? Se convierte en alguien insensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces no dejemos que la incredulidad invada nuestras vidas para darle paso al pecado, para que el pecado tome dominio en nuestras vidas o en nuestro ser. Por ejemplo, si tú dejas de creer acerca de lo que Dios dice del amor, por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 13, hay una descripción bellísima de lo que es el amor. Y en, en uno de esos versículos dice que el amor no hace nada indebido. Así que si nosotros tenemos claro que el amor no hace nada indebido, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, un esposo no va a caer en adulterio, no va a buscar otra mujer porque no va a querer pecar contra Dios, ni tampoco va a querer afectar el corazón de su esposa y de sus hijos, porque con un adulterio y una infidelidad sufren muchísimas personas y eso trae consecuencias catastróficas, no solamente para ese núcleo familiar, sino para las generaciones venideras, que son incalculables. Entonces, si alguien deja de creer en lo que Dios dice del amor, ¿qué puede pasar? Una persona puede terminar adulterando. ¿Por qué? Porque pues no le importa que el Señor dice que el amor no hace nada indebido. Por ejemplo, si tú dejas de creer o si yo dejo de creer que el amor nos irrita, como también está escrito en primera carta a los Corintios capítulo 13, puede pasar que terminemos siendo unos violentos iracundos en nuestra casa, donde nadie nos termina respetando por amor, sino más bien por miedo. Entonces, esa palabra de que el amor nos irrita, la tenemos que tener en nuestros corazones siempre. ¿Para qué? Para poder vencer el pecado. ¿Cuál pecado? La ira, la rabia, la contienda, la violencia, la fuerza humana con la que a veces queremos resolver nuestras propias situaciones. Entonces, esa palabra es una espada para vencer el pecado, una espada eficaz. El amor no se irrita, el verdadero amor. Si el verdadero amor ha sido derramado en nuestros
corazones. Entonces, por eso es que una persona, si una persona verdaderamente creyó en Jesucristo y esa fe fue puesta genuina en su momento cuando creyó, entonces ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por consecuencia, el amor de Dios, como dice Romanos en el capítulo 5. Entonces, esa fe que el Señor nos dio en ese momento nos va a ayudar a seguir creyendo en estas cosas. Pero no obstante, en algunos momentos de nuestra vida puede haber algún descuido y esto se nos puede olvidar y lo podemos pasar por alto. Y podemos pasar situaciones donde el engaño, el pecado puede comenzar a engañar nuestras vidas, ¿cierto? Y podemos caer en situaciones de conflicto con la pareja, con los familiares, compañeros de trabajo, en fin. Por ejemplo, si alguien deja de creer que si busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todo vendrá por añadidura, ¿qué puede pasar? La persona puede terminar no ocupándose en los negocios del Señor, sino en qué, sino en cómo hacer dinero y más dinero, pero no por una prosperidad que viene de Dios, sino por las fuerzas humanas, ¿no? Si entonces con Dios no puedo conseguir lo que yo quiero, entonces a mi manera voy a intentar conseguir lo que con Dios no pude, porque yo he intentado buscar el reino de los cielos y eso no me ha funcionado. Ese pensamiento puede venir al corazón de una persona en algún momento. ¿Y ese pensamiento qué va a traer? Ese pensamiento va a traer codicia, avaricia, un amor desmedido por el dinero, porque entonces la persona ya no va a colocar a Dios de primero, sino al dinero. Y dice la palabra que nadie puede tener dos dioses, o amas a uno o amas al otro. O sea, amas a Dios y aborreces al dinero, o amas al dinero y aborreces a Dios. El dinero no es malo, pero ¿qué es lo que es malo? Ya hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, el amor por el dinero. El dinero, el Señor permite que venga a nuestras vidas conforme a la prosperidad que Él nos da. ¿Para qué? Para que podamos prosperar su reino y podamos ser generosos con el que necesita y poder cubrir el sustento y el abrigo que nosotros necesitamos en el diario vivir. Pero el dinero nunca es para llenarnos de avaricia y de codicia. Entonces, una persona que deja de buscar primeramente el reino de Dios, o sea, deja de creer en esa palabra, sino que comienza a buscar zonas añadiduras. Mira lo que dice la palabra en primera a Timoteo 6:9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron, ahí está, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que, mi querido hermano, si en algún momento has tenido algún descuido, donde has dejado de buscar primeramente el reino de Dios y te has empezado es a buscar primeramente las añadiduras. Hoy es día para uno decirle, Señor, perdóname, perdóname porque no he buscado primeramente lo que debo buscar, sino he empezado a buscar es lo otro. Yo no quiero ser traspasado de muchos dolores. Yo no quiero, Dios mío, caer en codicias necias y dañosas. Yo no quiero caer en los males que trae el amor al dinero. Yo no quiero ser extraviado de la fe, porque lo siguiente a una persona que busca todas las cosas menos a Dios es que termina siendo extraviado de la fe. De hecho, cuando la persona comienza a buscar todas las cosas menos a Dios, ya está dando signos de que está extraviado de la fe. Y esto es doloroso lo que dice al final del versículo 10, dice, y fueron traspasados de muchos dolores, dolores en él, en su familia y en todos los que le rodean. Entonces, mi querido hermano, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y seguir confiando en el Señor y no dejar que la incredulidad invada nuestros corazones, pensando que lo que nosotros necesitamos lo vamos a obtener es buscándolo fuera del Señor, no. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para que el engaño del pecado no se apodere de nuestras vidas?
Hay que mantenerse fiel en lo que creímos desde el principio. El amor no hace nada indebido, el amor no se irrita, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y con eso, muchísimos ejemplos. Yo saqué aparte de la palabra para poder ilustrar una situación. Entonces, mantenerse fiel en lo que creímos desde el principio, guardar la fe, retener la fe que recibimos continuamente por causa de la fe, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, o sea, quitarnos el ropaje viejo de Adán y vestirnos de la ropa nueva, del lino nuevo, fino y resplandeciente que Cristo nos da con el nuevo nacimiento y con el evangelio que Él nos ha dado para ahora poder cada día, mediante su gracia, santificar nuestras vidas para Él. O sea, esto es una tarea diaria, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. ¿Para qué? Para que el engaño del pecado nunca tome poder en nuestros corazones. ¿Creen esto, mi querido hermano? Dice la palabra que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, eso hay que creerlo. Y si lo creemos verdaderamente, entonces hay que ponerlo en práctica. No, en cuanto a la pasada manera de vivir, yo me despojo del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esos deseos engañosos, ¿a qué me van a llevar? A muerte, a perdición, no me van a llevar a nada bueno. Y entonces siguiendo con el consejo para poder batallar contra el engaño del pecado en nuestro diario vivir, en la medida de lo posible, si tú ves un hermano que está incurriendo en incredulidad y en prácticas pecaminosas, exhórtale y hazle volver de su error. Que en este pasaje, Hebreos 3:12 dice, yo lo voy a leer ahora ya no en la Reina Valera, sino de la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezcan contra Dios. O sea, adviértanse unos a otros. O sea, esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer con el hermano que vemos que está cayendo en incredulidad o que vemos que se está desviando de la verdad. O sea, que el Señor nos ayude y nos dé las palabras de gracia, porque esto no es hacerlo por hacerlo de cualquier manera, sino que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con misericordia, lo tenemos que hacer con gracia, colocándonos en el lugar de la persona, siempre teniendo en mente lo que el pastor nos ha enseñado continuamente, y es, yo lo hubiese podido hacer peor que él. Ese pensamiento que nosotros hemos recibido del Espíritu Santo a través de nuestro pastor nos ayuda a exhortar o a corregir a otro en amor. O sea, no viéndolo como el imperfecto y yo el perfecto que nunca se equivoca, no. Yo lo hubiese podido hacer peor. Entonces, con ese tacto, con esa gracia, esa misericordia, hay que acudir al hermano que está incurriendo en un error. ¿Para qué? Para que entonces finalmente no sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Señor, nos ayude, Padre, ayúdanos en esta tarea que tenemos nosotros por hacer. Y así, mis queridos hermanos, batallando contra las pruebas, batallando contra el pecado, también tenemos que batallar contra Satanás y su astucia y sus engaños. Y en esto voy a leer 2 Corintios 11:3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás continuamente con sus dardos de fuego nos va a estar atacando en nuestra vida cristiana. Nosotros creemos y estamos persuadidos que recibimos la fe verdadera, genuina y que hemos nacido de nuevo, pero Satanás en sus pensamientos, si pudiésemos leer sus pensamientos, él podría decir, yo no le creo a él que se convirtió, yo no le creo a Fernando González que se convirtió, no. Yo sé lo que a él le gustaba antes, yo se lo voy a dar de alguna manera. ¿Para qué? Para hacerlo caer. Porque su objetivo, ¿cuál es? Dice la palabra, que él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y no es para darle besitos, es para destruirlos, para colocar pensamientos contrarios a Dios, porque este es el adversario de Dios, o sea, que Él va a colocar pensamientos que son contrarios a Dios. ¿Para qué? Para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo.
Así que, ¿qué podemos hacer nosotros ante esto, mis queridos hermanos? Con la palabra, como Cristo venció a Satanás en el desierto cuando fue tentado, asimismo nosotros tenemos que vencerlo. Por ejemplo, muchas veces pueden venir pensamientos, ¿qué vas a hacer el otro año con el dólar tan alto y con esta economía que está? No. La palabra dice, así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. Así que yo no voy a preocuparme qué va a pasar el otro año con la economía, si hay cambio de presidente, si no hay cambio de presidente, que si el dólar sube, si no sube, yo me preocupo por el hoy. Yo le pido a mi Dios el pan de cada día y Él hasta hoy me lo ha dado. Así que con esa palabra nosotros podemos vencer ese pensamiento y ese dardo de fuego que Satanás puede enviar a nuestras vidas. Y así, mis queridos hermanos, pudiésemos dar muchísimos otros ejemplos para poder vencer los dardos que Satanás quiere traer a nuestras vidas para que con astucia y engaños nos extraviemos de la fe. Pero persuadidos estamos de esto, que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a manera de conclusión vamos a leer segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Este pasaje concluye lo que nosotros hoy hemos compartido. Dice la palabra en el nombre de Jesús, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Abba, Padre. Esta palabra que el apóstol le escribió a Timoteo es la palabra que tiene que estar en nuestros corazones hasta Cristo venir y poder decirle al Señor por la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Así tenemos que llegar a la meta, diciendo con convicción y por la fe que Él ha puesto en nuestros corazones que hemos guardado la fe. Así que anímate, hermano, a seguir creyendo, así como lo hiciste desde el principio. Sigue perseverando en el Señor. Desecha toda forma de incredulidad en tu vida y afírmate en el Evangelio, en lo que has creído. Coloca tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ama la venida del Señor. Pelea la buena batalla de la fe. Guarda esa fe hasta el final y el Señor en su momento te dará y nos dará la corona de justicia. Amén. Esto es para darle un gloria a Dios, a nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es el que nos permite perseverar hasta el final por su gracia eterna. Y para todos los amigos que han escuchado este mensaje, yo te invito a que en esta hora medites en estas palabras, porque nosotros algún día también, antes de creer en el Señor, estuvimos en el mundo practicando cualquiera forma de pecado, pero el mensaje del Evangelio llegó a nuestras vidas y lo recibimos como tal y creímos que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y creímos lo que el mensaje del Evangelio nos dijo acerca de nuestra condición pecaminosa, que teníamos una justa condenación en el infierno. Así que al escuchar el Evangelio, procedimos a pedirle perdón al Señor, a dejar el pecado y abrazar la fe que es en Cristo Jesús, sabiendo que Él vino a morir por nosotros y a resucitar por nosotros para nuestra justificación. Así que si tú has escuchado esta palabra atentamente, yo te invito a que le pidas perdón al Señor y a partir de hoy, tú puedas experimentar la vida verdadera que Dios ha preparado para los que se arrepienten y para los que le aman verdaderamente a Él.
Así que esa es nuestra invitación en esta hora, mi querido amigo. Y con esto, mis queridos hermanos, le damos final a nuestro tiempo de predicación y les doy gracias a todos ustedes por prestar atentamente sus oídos para escuchar este mensaje. Y en el nombre de Jesús recibimos que es de grande edificación para todos nosotros. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor, la bendición del Dios Todopoderoso. Levantemos nuestras manos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Podemos saludarnos los unos a los otros en el vínculo de la paz. Hasta pronto. Esperamos en el Señor que esta transmisión haya sido de edificación para tu vida. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en una nueva ocasión. Iglesia, Ministerio de la Reconciliación, llenando la tierra del conocimiento de la gracia de Dios.